En el programa de hoy tenemos a un gran invitado, a un hombre de la cultura, pero un hombre del teatro, que es una cierta nostalgia nos embarga, ¿no? A quienes nos dedicamos desde hace tanto tiempo a ver obras y ver obras y ver obras. Y a mí siempre me gusta recordar a los artistas por aquellas obras que me han dejado una marca, y estoy hablando nada más y nada menos que de Oscar Barney Finn. Y recuerdo dos puestas de Oscar: el diccionario, que aún creo que está en cartel, o seguramente estaría hasta antes de esta lamentable pandemia que nos ha recluido. Y hay otra apuesta que recuerdo también con gran cariño, que se llama una apuesta de allá del año 2007, debe ser aproximadamente, La gata sobre el tejado de zinc caliente, de Tennessee Williams. Oscar Barney Finn, verdaderamente, solamente para recordar su trayectoria a los oyentes, pero ¿quién no lo conoce? ¿Quién no ha visto sus producciones, ya sea en el teatro, en la televisión, en la ópera? Porque ha sido director en cine aparte, ¿no? Teatro, televisión, ópera. Y bueno, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Fue uno de los últimos premios o reconocimientos que ha recibido nuestro entrevistado. Pero creo yo que a Oscar seguramente lo debe haber gratificado este premio, este reconocimiento, pero aún más el reconocimiento que le hicieron en el año 2016 con motivo de cumplir 50 años de trayectoria, cuando le entregaron el María Guerrero y el premio Cóndor de Plata, que son dos premios verdaderamente maravillosos. Pero hoy estamos para hablar del presente, para hablar, como nos gusta en nuestro programa, de lo que están haciendo o de lo que han hecho recientemente nuestros creadores. Buenos días, Oscar Barney Finn, Alejandro Domínguez Benavides y Claudia Benavides te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Claudia, y buen día, Alejandro. ¿Cómo están ustedes? Oscar, hace muy poco dirigiste, en este tiempo tan raro que estamos viviendo, una nueva propuesta artística, ¿no? Uh-huh. Siete artistas nos relatan cuentos irlandeses en narraciones con clima cinematográfico. Uh-huh. ¿Cómo surgió la idea de llevar adelante este trabajo verdaderamente artístico, como todo lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria? Bueno, yo creo que es un poco producto por varias razones. Primero, que está hecho con los actores que estábamos haciendo 3 obras que estaban en cartel. Precisamente una es La gente del diccionario, otro lo de La reina de la belleza, y lo tercero era Muchachos de Luna, sobre la vida de Lorca. Es decir, los 3 elencos, esos 7 actores, son los integrantes de esos grupos. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué manera sobrellevamos esta espera que nunca uno pensó que iba a ser tan larga? ¿Y cómo buceamos y buscamos alguna otra forma de comunicarnos? A mí, la verdad que el teatro grabado mucho no me gusta. Es decir, la ceremonia del teatro es una ceremonia para vivirla en vivo, esa pulsación, esa tensión que se crea entre el espectador y el actor es irreemplazable. Pero bienvenido sea, mientras eso no existe, los registros que se hacen. Pero en este caso pensamos que era mejor ir por otro lado, y ahí sí quizás diría apelar a lo audiovisual, apelar un poco al camino que uno
empleado yo muchísimo en el cine, y entonces, por otro lado, la lectura mía de textos irlandeses, casualmente La Reina de la Belleza es un texto de un autor de generaciones jóvenes. Yo había buscado un material histórico, antiguo, que era de William Butler Yeats, que es un gran poeta irlandés, y entonces dije, algún día haré algo con estos relatos, que son relatos de la gente, son relatos populares, que allá a fines del siglo XIX, William Butler Yeats recogió, como si fuera un antropólogo, en las gentes de su zona, es decir, cerca de Sligo es donde él nació, y hizo una búsqueda interesantísima sobre leyendas o creencias que tenían las gentes del lugar, y basándome en eso, tuve la idea de hacerlo como si estuvieran alrededor de un fuego, contándose esas historias, esos cuentos. Y bueno, entonces adaptamos, preparamos eso y empezamos a experimentar algo bastante interesante, que era dirigir a los actores, cada uno en su casa, en un ida y vuelta interesante de búsqueda, pero también agotador para ellos, ante un tipo de director como soy yo, que nunca está conforme con nada. Entonces era un ida y vuelta de grabaciones a través de los teléfonos, dando indicaciones del clima que había que lograr, del tipo de luz, de cómo trabajar con velas, que cómo simular el fuego, y de qué características yo quería que tuviesen esos relatos. Entonces, bueno, en ese ida y vuelta logramos tener los 7 relatos. Y una vez logrados los 7 relatos, con la colaboración de uno de los actores, que es Pablo Maini, él hizo la edición, y ahí fuimos también, reiniciamos de nuevo ese ida y vuelta de la realización, que es de ir preparando, corrigiendo todo lo que es la edición y la banda sonora. Es decir, bueno, cuando lo terminamos, ahí a través de estas conferencias tipo Zoom, lo vimos por primera vez todos. Y bueno, esto es la experiencia que nos ha gustado mucho, que estamos muy contentos, que vamos a tratar de hacer algo más de aquí a fin de año. Es decir, no vamos a dejarlo ahí como experiencia, tomaremos otros autores, y mientras tanto seguimos buscando caminos para cuando esto se clarifique, cuando salgamos de esta situación, de esta pandemia, que tengamos de alguna manera códigos claros hacia dónde vamos, y pensando que eso tan rápido no sucederá, porque la verdad que a las tareas que nos ocupamos nosotros sabemos muy bien que serán las últimas que se incorporarán o se reiniciarán. ¿Cómo será? Tampoco sabemos, porque no tenemos idea, porque yo creo que todo esto que nos ha sucedido y nos sucede nos ha cambiado, y quizás nos cambie mucho más. Lo que pasa es que hay que estar inquieto y preparado para seguir todo eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó el trabajo de Hacia el Crepúsculo? Bueno, yo creo que ha sido alrededor de, con una cosa y con otra, más de un mes en el ida y vuelta, pero estas ideas siempre están de tiempo, ¿no? Es decir, a mí me interesa, por otro lado, por una cuestión de identidad, siempre me interesó la búsqueda de lo irlandés, de alguna manera, esa parte de mía, digamos, de la familia de mi padre, siempre fue un interrogante, después fue una búsqueda, después fue una concreción en un viaje que hice a Irlanda y encontré lugares y gente, y entonces, bueno, siempre es una preocupación. No es porque yo crea que soy un irlandés, soy un
un argentino y tengo mi identidad puesta acá. Pero indudablemente esas raíces, por un lado vascas y por otro lado irlandesas, son raíces que pesan mucho. Entonces, yo lo busqué y sigo con eso. Seguimos, casualmente, nada, yo he tenido oportunidad de conocer a mucha gente en Irlanda y les hemos enviado también este trabajo, y además contamos con el auspicio de la embajada, que ha visto el trabajo y lo presenta casualmente. Bueno, es muy agradable. Y por otro lado, como una anécdota, nada más como una anécdota, hasta lo ha visto, o se lo hemos enviado al presidente de Irlanda, al presidente Higgins, porque da la casualidad que lo he visto en varias oportunidades. Lo he visto la última vez que fui a Dublin, pero lo conocí hace muchos años cuando vino acá en los años 90 con la presidenta Robinson, y él era el encargado de la parte de cultura, porque en esos años 80, 90, él era ministro de Cultura e impulsó mucho ese cambio que hubo, es fundamentalmente económico en Irlanda, que les abrió la puerta a lo artístico, y él siempre estuvo vinculado a lo artístico. Es una persona realmente muy interesante. Y bueno, basándome en ese conocimiento, nos hemos encontrado unas 4 o 5 veces a lo largo de los años. Y entonces, y hemos hablado mucho de la cultura y de la política y de la vida. Y nada, esta última vez que lo vi, él estaba llegando al final del primer mandato y ahora está en el segundo mandato. Y la verdad que es muy placentero encontrarse con una persona como él, ocupado en lo económico, en lo político, en las dificultades que tiene todo eso, pero con una mirada y un respeto hacia la cultura, hacia las cosas que tienen que ver, por otro lado, con la identidad de un país, que es muy grato. Estamos hablando con Oscar Barney Finn, a propósito de Hacia el Crepúsculo, un trabajo que hizo con Marta Lubos, con Sebastián D'Artagette, con Pablo Maruzzi, con Roberto Mosca, con Cecilia Chiarandini, con Paulo Brunetti, con Pablo Flores Maini, sobre yo creo que... Perdón, sí. Que si no tuviese ese equipo tan talentoso y tan leal y tan compañero, a veces hay propuestas que no se pueden llevar adelante con facilidad. Así que yo estoy feliz y agradecido a todos ellos que han estado haciendo todo lo que hacen en esto, ¿no? En este caso, ¿cómo respondieron los actores? Porque en el caso tuyo, en cierta medida, si bien sos un hombre de teatro, también sos un hombre de cine. Entonces, esto es un trabajo también donde lo cinematográfico tuvo mucho que ver para la composición, ¿no? Pero en el tema de los actores, ¿cómo se recrearon, digamos, para estar en este nuevo ámbito? Bueno, pero casualmente es eso, no solamente descubriendo el texto, sino entendiéndolo y guiándolos hacia el estilo que yo buscaba, para que fueran esos relatos como si fueran esos personajes que relataban esas historias que recogió William Butler Yeats, y a la vez tener un cierto distanciamiento dentro de ese relato para contar de alguna manera las reflexiones que también había dentro del texto. Entonces, por eso dije que fue unir y venir, porque claro, no eran cosas que quedaran claras. Es decir, por lo general, yo cuando encaro una obra de teatro, algún trabajo, porque también lo he hecho para el cine, que cuenta mucho lo que es el trabajo de mesa, lo que son las lecturas, el análisis, las búsquedas, porque no solamente son importantes las búsquedas que hace el director y de qué manera guía o lleva a puerto a todos, sino también las devoluciones que cada actor hace
en sus búsquedas, en sus intentos, porque uno prueba, es prueba y error en sí, por lo general. En los ensayos uno no tiene problema porque lo hace, y yo venía de hacerlo con algo cercano a todo eso, que fue La Reina de la Belleza. Claro. Entonces, bueno, yo era una obra que conocía mucho, porque la había hecho en el año 99, en una primera versión con Aida Luz, Leonor Manso. Me acuerdo, sí. Lo habíamos hecho en el Ateneo, entonces yo ya tenía ganado ese terreno, pero luego al encararlo por segunda vez, habían pasado casi 20 años, había yo transitado muchos otros textos, vivido otras experiencias, y nada, yo creo que salió intensa como es la obra, pero muy distinta, y entonces en eso tiene que ver mucho la decisión, la entrega, la capacidad que tiene cada persona en su búsqueda, y esto nosotros en este nuevo trabajo lo hacíamos en un marco distinto, lo hacíamos en la soledad de sus casas y yo en la mía. Entonces, bueno, por eso digo que a veces se hacía por momentos agotador, porque tenían que ser no solamente los personajes o los actores que accedían a esos relatos, sino también un poco los hacedores dentro del espacio que tenían en su casa. Tapar una ventana, hacer que la oscuridad esté presente, ver de qué manera la fuente de luz podía no esclarecer el lugar, sí dar algo como si fuese el fuego que trepida un poco en algún rincón, pero por encima de todo ser ellos con su texto. Y entonces, bueno, todo esto fue la búsqueda. Ahora yo estoy disfrutando un poco de esto, pero también buscando y viendo qué otro texto, a mí me parece, es un gusto que siempre tengo, es la lectura. Entonces he leído mucho en mi vida y han quedado textos que a veces no son hoy muy difundidos, muy conocidos, de excelentes autores que me gustaría avanzar así como avanzamos con este poeta irlandés, porque digamos nosotros por ahí no lo tenemos muy presente. Era un poeta al cual tenía bastante presente a veces un hombre como Borges, es un hombre que ganó un premio Nobel en el año 23, es un hombre que ha tenido que ver mucho en la transformación de la cultura o en el rescate de la cultura irlandesa y sobre todo del idioma, y darle una característica importante que difiera de lo que es la literatura inglesa. Esto es que además tuvo un teatro, ¿no? Claro, porque da la casualidad que en este momento de pandemia, así como nosotros hacemos esto de William Butler Yeats, acabo de ver y descubrir que el Druid Theatre, que es un conjunto teatral de Galway, que son los que hicieron por primera vez La Reina de la Belleza y llevaron por el mundo La Reina de la Belleza, sobre todo que ganaron el premio Tony en Broadway. Yo casualmente en los años 90 la pude ver la obra ahí, en Broadway, cuando se estrenó. Es decir, yo creo que William Butler Yeats tiene que ver con el teatro desde siempre, y estaba diciendo que esta gente del Druid Theatre hizo esa obra, y ahora en este momento, dada la pandemia, están haciendo en unas ruinas cercanas ahí en Galway, al aire libre por condicionamientos de esto, una obra sobre Lady Gregory. Lady Gregory es una mujer, escritora, una gran mecenas, que conoció William Butler Yeats a fines del siglo XIX, y en 1904 los dos, más un autor del nivel de John Synge,
aquel que escribió El farsante más grande del mundo. Con ellos tres armaron el Abbey Theatre. El Abbey Theatre es el Teatro Nacional de Irlanda, que está en Dublín. Ese teatro, del 1904 hasta hoy, ha funcionado, ha crecido, difunde la literatura dramática irlandesa y es muy interesante. Solamente se quemó en los años 50 y se hizo el edificio que hoy tienen. Y es interesante cómo ellos difunden sus obras, su cultura. Tienen dos salas y en las salas chicas siempre hay autores nuevos irlandeses que aparecen. Porque indudablemente los últimos cambios de Irlanda, los cambios que tienen que ver también con lo que yo decía económico, ha hecho que surja un grupo muy importante de autores nuevos que aparecen ahí en los años 90 y han estado desarrollándose hasta ahora. Casualmente he estado leyendo obras porque es mi intención, y la del grupo, el año que viene presentar una nueva obra dentro de esa corriente. Entonces, lo que me parecía increíble de la casualidad era que en Galway el Druid estuviera haciendo una obra al aire libre sobre la vida de Lady Gregory. Y nosotros aquí, sin saber absolutamente nada, tomemos el otro brazo de esa transformación del teatro en Irlanda, que fue William Butler Yeats. Qué bueno, qué bueno lo que nos estás contando. Además. Y aparte, yo te agradezco enormemente, porque vos mencionaste a Borges, y yo gracias a Borges lo descubrí a Yeats allá en mi adolescencia, y su poesía me ha acompañado hasta ahora, ¿no? Y bueno, para mí fue un reencuentro maravilloso, este trabajo tuyo, este trabajo de Hacia el crepúsculo, porque como decías muy bien, ¿no? Son de esos autores que han quedado, por lo menos para nuestra cultura, han quedado un poco relegados. Así que yo sinceramente, Oscar, te felicito, te agradezco, y bueno, a mí tampoco me gusta el teatro de esta manera. Me gusta estar en el teatro, me gusta estar cerca de los actores, me gusta sentir en las primeras filas el viento que corre cuando mueven sus ropas, los olores que tiene el teatro, ¿no? Que son increíbles, no se lo puede uno encontrar en un espectáculo como este, pero asimismo agradezco que podamos disfrutar de un Barney Finn en YouTube. Te agradecemos muchísimo esta nota. Y además con el gran elenco. Y ese elenco magnífico. Sinceramente, vos sabés que yo no me animé a ver La Reina de la Belleza en su segunda versión. Si la vuelven a reponer, tal vez me anime, pero no sé si estaba un poco sentimental, no sé qué, y no me animé a ir, sinceramente. No, pero es nuestra intención volver, porque además nosotros, en los dos teatros que yo estaba, son teatros que yo tengo bastante buena afectividad, porque el Tinglado nos ha abierto su puerta, y digamos, Alberto Tepper, que está frente al Tinglado, ha sido siempre un acompañante en estas propuestas, y también lo que estábamos haciendo en el Portón de Sánchez, que son teatros de teatros alternativos, pero que han ayudado tanto a la difusión del teatro, ¿no? Sobre todo para que uno se sienta libre de hacer lo que tiene ganas, no lo que indican los momentos, no las grandes corrientes. Simplemente ser consecuente con lo que yo siempre, desde muy joven, pude disfrutar, que era cuando venía de La Plata y veía teatro en el Instituto Arte Moderno con Marcelo Lavalle, o venía a esos teatritos que recién eran el comienzo de la actividad un poco independiente. Y bueno, yo nunca olvido que mi debut fue en un teatro
que sigue estando ese sótano debajo de la confitería La Ópera, y que en ese entonces era el Teatro 35, ahí en Corrientes y Callao. Y ahí hicimos con Tato Pawlowski y con Nacha Guevara 3 obras que en ese momento eran realmente obras de vanguardia, que era Play de Samuel Beckett, una de Griselda Gambaro y una de Tato Pawlowski. O sea que tengo esos lugares, tengo con esos lugares mucho afecto, me siento muy cómodo, y estos 2 que nos alojaron en los últimos tiempos, espero que los volvamos a tener, pero la verdad que también tengo una gran incógnita, porque uno no puede, por más búsquedas que haga, apartarse de la realidad en la cual vive. Tal cual. Sí, tal cual. Tal cual. Así que yo... Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Gracias a y bueno, ustedes. Un honor, Oscar, te tenerte. comprometemos a tener un nuevo encuentro para poder hablar de esto que tanto nos apasiona. Felicitaciones y gracias por estar en Bajo estas Estrellas en Radio Cultura. Y muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo para los dos.